Yo empecé a buscar el amor de Dios, empecé a ir a misa y empecé a ver que de verdad Dios está en la Eucaristía. Y cuando yo empecé a clamar a Dios en mi soledad, en mi tristeza, en esa separación que tuve porque yo me separé porque no podía recibir el cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hola hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Soy el Padre Bernardo Moncada, primer sacerdote youtuber de la Iglesia Católica. Les doy la bienvenida hoy a mi programa Vidas que dan fruto. Hoy está conmigo una persona con un testimonio muy interesante. Yo quiero que ustedes la conozcan. Susana León, bienvenida a Vidas que dan fruto. Gracias, Padre, ¿cómo está? Gracias por invitarme, es una bendición estar en su programa. Gracias, Susana. Pues muchas personas se estarán preguntando, y bueno, ¿y quién es Susana León? Y por qué es conocida como la predicadora católica. Y esto me da pie para hacerle a usted la pregunta principal de este programa. ¿Quién era Susana León antes de conocer a Jesús? Wow, Padre. Pues Susana León antes de conocer a Jesús era una persona muy enojona, muy grosera, decía demasiadas groserías y la gente me aplaudía. Decían, qué bonito dices las groserías. Era una persona con un temperamento demasiado fuerte. Si me veían mal, yo reaccionaba, y si alguien me decía, yo contestaba con puras malas palabras y pensaba que estaba bien. Si he nacido en cuna católica, iba a misa y estaba ahí, pero nadie me había puesto a decir que eso era mal. Era normal de todo el mundo hablar con malas palabras. Inclusive iba a misa, pero era una persona que me sentaba y solamente volteaba hacia atrás a ver quién había llegado. Y no tenía ese amor, no era nada comparado con lo que soy ahora. Era una persona que de verdad no conocía el amor de Dios, no lo conocía. Y sin embargo fue Jesús, yo creo, llamándome de una forma tan diferente. Claro que sí. Bueno, Susana, ¿y usted de dónde es? Bueno, yo soy de México, crecí en México, en el Distrito Federal. Sí. Y ahí se habla con albures, se habla con malas palabras, es como típico, por decirlo así, en algunas palabras, en algunas personas. Pero yo me crié en un ambiente de una colonia pobre, y entonces pues era lo que se veía ahí. Las mamás llamando por malas palabras a los hijos, mi mamá inclusive nos llamaba con malas palabras. Y eso uno va aprendiendo. Cuando yo empecé a trabajar, empecé a estudiar, yo trabajaba y estudiaba. Trabajé haciendo costura, no sabía coser, pero trabajaba en un taller de costura y ahí empecé a tomar clases para secretaria administrativa. Entonces, con lo que uno estaba estudiando, tenía que tener un buen vocabulario y tenía que comportarse bien. Y entonces fue cambiando mi vida. Pero ¿por qué era yo tan enojona, Padre? ¿Por qué era yo tan agresiva? Era porque algo en mí faltaba. Era como que buscar algo y un vacío. Entonces yo sentía que si yo le agradaba a la gente, si yo inclusive me decían, ven a una fiesta porque tú haces el ambiente. Y yo iba y era una fiesta, pues yo no, me sentía bien en el momento, pero cuando salía de la fiesta era un vacío en mi corazón. Y me gustaba mucho ir al baile, yo bailaba mucho, bailaba todas, yo creo que hasta los anuncios. Y entonces sentía cómo me veían y sentía ese como ego, ay, miren que... Pero dentro de mí estaba ese vacío. Salía de esa fiesta, me iba a mi casa, me entraba a mi recámara y seguía con un vacío. Y yo decía, pero si soy alegre, si todo el mundo me quiere, si todo el mundo me invita a sus convivios, a sus reuniones, ¿por qué cuando llego a la casa no siento nada? Siento algo que obstruye mi vida, algo que no podía explicar, algo que
simplemente estaba ahí y no sabía qué era. Y fue muy, muy triste, muy doloroso, porque fue mi adolescencia, y no mi adolescencia, parte de mi vida adulta. Entonces yo decía, yo nunca voy a ser feliz. No, buscaba la felicidad en todos los lugares, menos en donde lo tenía que buscar, en los bailes, en los amigos, en los novios, en los malos comportamientos. Y llegó el momento en que pues nada me llenaba. Yo hacía todo y yo le caía bien a todos y yo era muy feliz con las personas, pero ya en la soledad era terrible. Internamente tenía un vacío, ese vacío impresionante. Wow, que... Y eso era cuando usted estaba ya en México. Sí. ¿Y qué sucedió después en su vida? Bueno, tuve un cambio de país y fue un choque. Lo primero que mi familia, cuando llegué, fuimos a misa. Y era una misa muy diferente porque todos aplaudían, cantaban, gritaban, y no estaba yo acostumbrada a eso. Y yo decía, estos como que no son católicos. ¿Y en qué lugar fue eso? Eso fue aquí en Chicago, Illinois. En la primera parroquia que vine es en San Silvestre. Ahí se congregaba mi familia y empecé ahí a estar por varios tiempos. Pero algo que pasó en mi vida, que era que solo iba a misa, pero no ponía atención, no vivía la misa, sino era por tradición. Eso era ahí. Y era un vacío, el vacío seguía, porque ya estaba en otro lugar, ya estaba en otro ambiente, ya iba a misa, pero solo por ir, solo por aparentar, pero el vacío seguía, no había cómo encontrarlo. ¿Y con qué trataba usted de llenar ese vacío en su vida? Hacía lo mismo, amistades. Aquí igual, en Estados Unidos. Salía, igual. Conocí yo en Chicago, norte, sur, este, oeste, en menos de, ¿qué será?, de un mes, 2 meses, 3 meses. Yo había personas que les decía, no, pues tengo tiempo viviendo aquí, no sé dónde está tal cosa. Yo sí sé, ¿y cómo sabes? No, yo fui y yo anduve conociendo todos los lugares. Nunca me ha sido como quedarme quieta, siempre hacer algo, a tener inquietud por conocer lugares, por conocer amigos, por salir, por hablar con las personas. Inclusive, aunque no las conocía, yo siempre entablaba una relación. No amistad, porque a veces ya no las volví a ver, pero esa era mi vida y el vacío seguía en mi corazón. Bueno, Susana, cuando usted intenta llenar ese vacío, tal vez hay una transformación en su vida, y esto me da mi campo para formularle la segunda pregunta de este programa. ¿Cómo conoce Susana León a nuestro Señor Jesucristo? A través de un dolor muy grande, a través de un sufrimiento fuerte. ¿Cuál? Me encontraba en otro país y entonces, pues yo lo que quería, amor. Y entonces busqué el amor donde no lo tenía que buscar. Y llegando reciente, me enamoré, tuve un novio y nos juntamos, no nos casamos. Y de esa relación nació mi hija, pero era una relación con el vacío. Entonces yo empecé a buscar el amor de Dios y me fui a la iglesia y hacía exactamente lo mismo, pero ahora era diferente. Ahora era el querer llenar ese vacío con la presencia de Dios. Empecé a ir a misa, empecé a ver las cosas diferente y empecé a ver que de verdad Dios está en la Eucaristía. Y cuando yo empecé a clamar a Dios en mi soledad, en mi tristeza, en esa separación que tuve, porque yo me separé, ya lo dije alguna vez en mi testimonio, yo me separé porque no podía recibir el cuerpo de Cristo. Aunque hacía lo que hacía, yo siempre iba a misa, entonces era apartarme del amor de Dios. Y la persona que estaba conmigo en ese momento no estaba preparado, según, para casarse. Él quería primero su casa, su carro, todo lo material, yo que ahora lo sé. Y yo aceptaba, sí, para que me quisiera, pues que tenga el carro, la casa, y vamos a construir primero, vamos a hacer todo, y después vienen los hijos. Entonces, pues ya venía la hija, ya venía el baby, entonces tomé esa decisión de separarme,
y de estar con Dios, de ir, y yo quería recibir la comunión y el sacerdote me dijo, solamente si tú no vives con él o si te casas. Y eran las dos opciones. A través del sufrimiento empecé a conocer a Dios, a través de estar sola como madre soltera, y buscaba mucho apoyo y nunca encontré. Entonces yo siempre fui a la iglesia, pedí apoyo, fui a muchos lugares. Y un día yo iba caminando en la calle y una persona sin conocerme me dijo, voy a orar por ti. Solo me vio, impresionante padre, porque solo me vio y me dijo, voy a orar por ti. Yo no dije más que moví la cabeza. En la calle ella oró. Yo me acuerdo que cerré mis ojos y ella empezó a orar. Yo sentí una paz en mi corazón y la señora se fue. Y cuando ella se fue, yo me fui caminando y yo dije, algún día yo voy a hacer esto. A través del sufrimiento yo me entregué, ya son 20 años, a Jesús. No me he casado, no he vivido con nadie, no he tenido otra relación, porque desde ese momento yo decidí estar con Jesús, recibirlo y seguirlo, y criar a mi hija en el ambiente católico, con todo. Es algo que uno como mamá no quiere que los hijos pasen. Como yo era muy grosera, un día Dios me permitió ver en una persona cómo hablaba mal, y empezaba a expresarse con groserías, y se reía y todo, y Dios me dijo en mi mente, así te ves, así te ves. A mí me dio mucha vergüenza, y dije, wow, y desde esa vez ni una sola palabra empecé. Cambió mi vida radical de decir tantas malas palabras a no decir ninguna, y a escuchar y a ver que se oía mal y que ofendía a Dios en cada mala palabra. Y a mi hija le enseñé eso. Tú nunca vas a decir una ofensa, o tú nunca vas a decir una mala palabra enfrente de mí, ni chiquita, ni grande, ni nada. Y gracias a Dios, mi hija tiene 20 años y yo nunca le he escuchado decir enfrente de mí nunca le he escuchado decir una mala palabra. Y eso es un orgullo para mí, porque a veces los niños chiquitos dicen muchas, o repiten lo que dicen sus papás. Pero es la forma de ese dolor, cómo transformó mi vida a través de estar sola, de mi familia se alejó de mí. En ese momento las amistades se alejaron. Inclusive yo vivía en una casa con el papá de mi hija, y yo quería irme y no tenía dónde irme. Yo no tenía un lugar donde llegar. Inclusive fui con unas monjitas para que me dejaran dormir ahí. Me decían, sí vas a dormir, pero de 6 de la tarde a las 6 de la mañana te tienes que salir. Mi hija tenía 40 días de nacida. Entonces dije, no. Fui a la iglesia a pedir ayuda y tampoco tenían en ese momento ayuda, pero Dios es fuerte y Él me puso los medios para rentar un apartamento. Y algo muy bonito que pasó, porque cuando fui a ese apartamento, la señora me miró, me dijo, tú fuiste la que me hablaste, ¿verdad? Y yo me le quedé viendo, nada más le dije, sí. Dijo, aquí está el apartamento, tiene amueblado todo, y aquí es. Y padre, yo no tenía teléfono. No tenía teléfono. Yo digo, es el lugar, Dios me mandó ahí. Y desde ahí siempre he sabido superarme, estudiar, estar cerca de Dios. Y Dios me ha bendecido bastante. He visto la misericordia de Dios en mi vida grandemente. Y de Susana, que tenía ese vacío en el alma, en el corazón, ahora experimentar el amor de Dios plenamente, completamente, y le sirvo en ese sentido de que yo sé que Él está conmigo cada paso, cada momento, en donde quiera que yo voy, y ese vacío que había se ha llenado. El amor de Dios. Y esas lágrimas que salían antes porque nadie me quiere, a dónde voy, no soy importante para nadie, ahora esas lágrimas son de alegría, porque sí le importo a alguien, sí soy importante, sí tengo el amor pleno que es de Jesús, y le importa a Jesús, y mi vida vale mucho, mucho. Amén, qué bendición tan grande poder escuchar este testimonio tan impresionante, tan impactante. Susana,
Vamos a pasar a la tercera y última parte de este programa Vidas que dan fruto. ¿Cómo le sirve Susana León a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Padre, ahora en esta etapa tengo exactamente más de 16 años sirviéndole al Señor a través de ese dolor. Yo pienso que Dios me fue purificando, fui aprendiendo a rezar el rosario, a ir a misa diario. En ese tiempo iba cada 8 días, ir a misa diario, recibir la comunión, en pensar esa persona que un día oró por mí sin conocerme y cómo yo sentí ese amor de Dios, tratar de yo hacer por los demás. Y empecé a estar en mi parroquia ayudando, le ayudaba al padre a ponerse la capa pluvial, el paño, al Santísimo, y eso me iba llenando mi corazón. Y sigo en ese ambiente, en esa misa, en esa solemnidad del Santísimo, y sé que Dios me ha dado esas herramientas para compartirlas, no para quedarme yo con ellas. Entonces, cada momento, cada segundo de que yo pueda ayudar a alguien o escuchar a alguien, yo lo voy a hacer. En este momento lo estoy haciendo tiempo completo. Estoy a la disposición de Dios. Voy a los hospitales, me ha tocado orar por los moribundos, me ha tocado ver niños. Tengo esos ministerios también en la parroquia, en el grupo de oración. Siempre me mantengo, ese es mi alimento espiritual. Y de eso, de la mano de Dios y de la Virgen Santísima, no me suelto. Yo la he visto a usted en otros lugares diferentes de Chicago, también llevando la palabra del Señor. ¿Cómo sirve usted como predicadora? Porque usted es conocida como Susana León, la predicadora católica. Sí, Padre. Bueno, es algo que yo le dije, Señor, llévame donde tú quieras. Yo te sirvo, y el Señor Jesús se lo toma en serio. Porque a veces uno lo dice de palabra, ay, llévame, tómame, y entonces empezaron a llegar las invitaciones para la Florida, para San Francisco, para California, para varios lugares alrededor de Chicago, pues a compartir la palabra, a llevar el evangelio. No tengo estudios de teología, pero Dios escoge los que Él quiere. Y aparte, yo creo que más que un estudio de teología, tengo 20 años de vivencias, y tengo muchos testimonios de personas que han sanado de cáncer, que han sanado, que los iban a deportar, y la gente me llama, ora, mi altar aquí está, y siempre Dios escucha las oraciones de todos, pero pues algo el Señor ha puesto en mí, y yo lo llevo al que lo necesita. He viajado también a lugares donde pues la gente no me conoce, pero empiezan una persona empieza a hablar, o gente que me llama, Padre, que no me conoce. Me hablan de Nicaragua, de Colombia, de México, aquí de Estados Unidos, Nueva York, Nuevo México, Dallas, de Houston, de muchos lugares me llaman, y yo no las conozco, solo para hacer oración. Por teléfono. Por teléfono. Y Dios hace la obra. El Señor es tan maravilloso que Él hace la obra. Yo le creo a Él. Y yo sé que Dios obra, y todo lo que hace Él lo hace perfecto, Padre. Amén. Bueno, ya están escuchando el testimonio de esta gran mujer, Susana León, una mujer que Dios ha levantado en victoria. Susana, si alguna persona que la está viendo en este momento se quiere comunicar con usted, ¿cómo se pueden comunicar con Susana León? Mi teléfono es el área 773-294-7899, es mi celular, o si no, también me pueden buscar como Susana León en Facebook, en Instagram, y también tengo un canal de YouTube que se llama Predicadora Católica Susana León, y yo los invito a que se suscriban y llevar esa palabra de Dios a los confines del mundo, a tiempo y a destiempo, a donde el Señor quiera tocar el corazón de cada una de esas personas. Bueno, Susana, muchas gracias por su testimonio. Dios me le bendiga a la Virgen María,
le guarde siempre. Gracias, Padre. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta edición especial hoy desde Chicago, Illinois, de mi programa Vidas que dan fruto. Hoy conociendo el testimonio de esta gran mujer, Susana León, la predicadora católica. No se les olvide, también suscríbanse a mi canal. Soy el Padre Bernardo Moncada, primer sacerdote youtuber de la Iglesia Católica. Nos vemos en una próxima misión de Vidas que dan fruto, pero no sin antes prepararnos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén.